12.0 2.2026, cuarto año y día 354 desde la invasión total. Bienvenidos. Sobre el informe de hoy, observamos cambios en el frente y ataques a refinerías rusas. Y lo que seguimos observando es cómo Rusia está manejando actualmente la crisis de Stalin. Un dato interesante es cómo un grupo ucraniano descubrió la ubicación de los terminales rusos en el frente. Las Fuerzas Armadas ucranianas aparentemente atacaron la refinería de Lukoil en Uchta, en la región de Komi. El sitio está a más de 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Si se confirma, sería uno de los ataques más profundos en Rusia. Según los informes, se desató un incendio de gran magnitud en la instalación. Las primeras imágenes muestran una considerable cantidad de humo. Aún no hay confirmación independiente sobre el alcance de los daños. Estratégicamente, el lugar destaca. La República de Komi está muy al norte de Rusia. Un ataque ahí implica alcance y precisión a distancia. Las refinerías son claves para procesar crudo y abastecer combustible. Cada impacto importante afecta mucho a la región. Ahora, las regiones que antes se consideraban una retaguardia segura ya no son intocables. Esto cambia la percepción de seguridad en Rusia, de una guerra de frentes a una guerra de drones con impacto económico. Esto también afecta a la población, ya que el exitoso ataque a la refinería tiene consecuencias inmediatas para los locales. Según los informes, ya hubo verdaderas avalanchas en las gasolineras. Muchas personas ahora temen escasez en el suministro de combustible. Las temperaturas diurnas llegan a 18 grados y bajan más por la noche. Así, el combustible es esencial para abastecimiento, no comodidad. Se necesitan vehículos para ir al trabajo, mantener las cadenas de suministro o simplemente para poder moverse en caso de emergencia. En muchas regiones, el combustible también es importante indirectamente para calefacción y generadores, incluso si los daños reales a la refinería aún no se conocen completamente. Muchas veces basta con eso para aprovechar la incertidumbre de la gente y provocar una reacción de pánico. En zonas remotas con pocas opciones, los mercados reaccionan muy fuerte ante interrupciones. El incidente revela otra dimensión de la guerra contra las drogas. Los ataques a instalaciones energéticas afectan no solo a nivel militar o estatal, sino también la vida diaria de la población, sobre todo en zonas expuestas a climas extremos. Aunque aquí la situación por una refinería dañada no es tan grave como en Kiev, donde los rusos atacaron su infraestructura energética. Pero sí, los rusos obviamente tienen que compensar de alguna manera, y así una vez más atacan estaciones de servicios civiles y también destruyen la infraestructura local en Ucrania con drones. Si miramos hacia Robotina, ahí tenemos un cambio en el frente, y eso es realmente algo raro. Ya lo hemos visto, eso está aquí, donde la ofensiva de verano ucraniana de 2023 también fracasó, especialmente en Robotina. Aquí se muestran las líneas de defensa ucranianas en Zaporizhia, que se ampliaron mucho en 2024. Las subunidades aquí no están actualizadas. Este territorio, en cuanto a subunidades, no lo he actualizado casi en más de un año, ya que casi no hubo cambios en el frente aquí, y siempre lo hago poco a poco. También vemos las líneas de defensa rusas construidas aquí. Aquí observamos trincheras, distintas líneas de defensa y fortificaciones, como en Tokmak y otros símbolos. Y todo esto sirvió porque los ucranianos querían abrirse paso por aquí, atacar en alguna parte hacia Berdiansk o Melitopol. La última vez creo que el objetivo era Melitopol para causar aquí una separación del frente. Así, la zona mal abastecida cerca de Jersón y las demás unidades aquí quedarían aisladas. Entonces, aquí en el este de Crimea, posiblemente se podría haber encontrado con fuerzas enemigas y también cortar Crimea más o menos, sin siquiera haber tenido que entrar en ella. Como sabemos, eso no funcionó. Los ucranianos fueron detenidos aquí y, con mucho esfuerzo y dificultades, lograron conquistar completamente este lugar. Hubo los primeros combates aquí en el norte de Novopropivka y las primeras luchas aquí en el oeste de Verbove. Ninguno de los dos lugares fue conquistado por los ucranianos. Los rusos siguieron defendiendo. En este lugar, si recordamos, hay una línea de dientes de dragón por donde los primeros vehículos blindados Marder alemanes lograron pasar una vez. Era una geolocalización conocida, ocurrió aquí. Desde entonces, los rusos han empujado cada vez más a los ucranianos, igual que ahora. Después de casi un año, este es el primer gran movimiento del frente en esta zona. Los rusos conquistaron la zona rojo oscuro
al norte de la localidad. Eso significa que esta zona azul claro es más o menos lo que queda de la ofensiva de verano ucraniana de 2023. También fue un momento muy desafortunado, ya que los ucranianos llevaban tiempo siguiendo este plan. Esta zona no estaba fortificada, estaba muy mal fortificada, pero los ucranianos en ese momento tampoco tenían los medios necesarios para una ofensiva y tuvieron que esperar muchísimo tiempo hasta que estos llegaran desde Estados Unidos. En ese tiempo, los rusos construyeron aquí una fortificación muy fuerte. Por eso también supongo que solo con la próxima ofensiva, que al menos del lado ucraniano se anunció aquí para 2026, esta no tendrá lugar en esta zona. Simplemente hay demasiadas fortificaciones aquí. Lo mismo vemos aquí en Pokrovsk, es decir, un poco más al norte. Vemos aquí que los rusos también están presentes con muchísimas unidades en el lugar. Claro, sabemos cómo está la situación aquí y que esta sigue siendo la sección más grande del frente, mientras los rusos intentan atacar cerca de Bakhmut o Soledar. Personalmente yo supondría que los ucranianos, si llegaran a lanzar su contraofensiva, la comenzarían en algún lugar aquí en la zona de Zaporilla. No es directamente en la línea de Surovikin, sino en esta zona, la cual el año pasado fue atacada y conquistada bastante bien por los rusos. Esto ocurrió en poco tiempo, algo raro para los avances territoriales rusos. Recuerde eso, usted sabe que aproximadamente el 99% de mis afirmaciones se cumplen tal como las predigo. Por eso tomemos esto simplemente como una pequeña referencia para las ofensivas que posiblemente ocurran en el futuro. En Kotluban, región de Volgogrado, se reportó un fuerte ataque a un depósito central de municiones, dirigido a edificios del 117 Samom, depósitos de la Dirección General de Artillería y Misiles del Ministerio de Defensa ruso. Hace unas semanas atacaron el depósito número 100, de lo cual ya les informé. Los ucranianos afirman que se usaron misiles de crucero Flamingo. Autoridades confirman incendio, detonaciones y evacuación de zonas cercanas. Eso, por supuesto, indica una explosión secundaria o sustancias peligrosas que se dispersaron en el aire. Es una imagen bastante típica cuando explotan reservas de municiones. El arsenal es uno de los principales centros logísticos del Ministerio de Defensa rusos y ocupa 3.5 kilómetros cuadrados en Rusia. Se estima que ahí se almacenaron unas 264,000 toneladas de municiones. Si solo una parte de estas reservas fuera alcanzada, tendría un impacto notable en el suministro y la logística, al menos en algunas zonas. Estas instalaciones son clave para la guerra rusa, pues almacenan municiones, cohetes y explosivos que se distribuyen al frente. Un ataque exitoso obliga a redistribuir reservas y aumenta la presión sobre almacenamiento, transportes y seguridad en la retaguardia. Desde hace varios días, los canales rusos difunden la noticia de que lograron reactivar Starlink. Esto fue celebrado como un avance tecnológico. Sin embargo, en realidad se supone que fue una operación dirigida por Ucrania. Según información ucraniana, una unidad cibernética militar, es decir, un batallón de TI, junto con grupos civiles de investigación, recopilaron sistemáticamente datos sobre los terminales Starlink utilizados por los rusos. En ese proceso se recopilaron números de serie, información de activación y sobre todo los datos de ubicación correspondientes. Esta información se utilizó luego para lograr que esos dispositivos fueran bloqueados de manera definitiva. El resultado de la operación se cuantifica concretamente. Se dice que hubo más de 2,000 registros de terminales Starlink, incluyendo información precisa de ubicación. Además, se identificaron varios drops, es decir, puntos de entrega o intermediarios que participaron en el registro y la transferencia de los terminales. Usted sabe, ahora tiene que ponerlos en la lista blanca, es decir, básicamente tiene que inscribirse en una, llamémosla, lista de invitados frente a un club para que usted también pueda usarlo. Así es como mejor se puede comparar para quienes no saben qué es el whitelisting. Los rusos buscaban evitar esto, ofreciendo dinero a ucranianos en zonas ocupadas para que registraran los terminales a su nombre y luego los devolvieran al ejército. Si esto es correcto, sería más que un éxito técnico, ya que demostraría que la lucha por la comunicación también ocurre en lo digital y la inteligencia. El acceso a Internet satelital da una ventaja clave en coordinación, control de drones y reconocimiento, lo que sería un doble revés para Rusia. Primero restringieron el acceso y luego reconocieron sus posiciones usando la misma tecnología. Esto muestra lo vulnerable que es la conducción moderna de combates al depender de infraestructura comercial y sin una solución militar propia equivalente. Kenia ahora adopta una postura inusualmente dura contra Moscú. Se acusa a Rusia de reclutar a kenianos con falsas promesas
y enviarlos al frente para morir. El término carne de cañón, que utilizó un representante del gobierno keniano, fue elegido muy conscientemente. Debe aclararse que no es una operación militar regular, sino personas sacrificadas en el frente. Se mencionaban ofertas de trabajo como en seguridad o actividades técnicas alejadas del frente. En el lugar firmaron contratos con el ejército ruso, generalmente bajo presión. Nairobi menciona unos 200 kenianos luchando para Rusia, de lo cual tienen conocimiento. Más de 30 han sido regresados de Rusia recientemente. Como mencioné, es un incidente humanitario. Rusia lleva años buscando ampliar su influencia en África, mediante asesores militares, armas, escuelas de ruso, proyectos de recursos naturales y respaldo político. Si se revela que africanos son enviados a la guerra europea en condiciones dudosas, la imagen de igualdad como socio se ve seriamente afectada. Ya lo sabemos, nos llevamos semanas, si no es que años, viendo cómo los africanos negros son sacrificados en el ejército ruso. Pero que algo así venga de representantes oficiales del gobierno, por supuesto, tiene un impacto completamente diferente. Al mismo tiempo, este caso también muestra lo tensa que es la situación de personal en Rusia. Tras grandes pérdidas y la movilización parcial, Moscú parece ampliar aún más los posibles reclutas tras reclutar prisioneros. Migrantes laborales y extranjeros están en el centro de atención. Para los afectados, el riesgo es enorme, ya que ya no luchan por su propio país, sino que a menudo, sin la capacitación adecuada, participan en una guerra cuyos objetivos políticos son difíciles de comprender. Kenia, al hacer público el proceso y anunciar conversaciones en Moscú, presiona diplomáticamente a Rusia. No son solo casos aislados, se trata de la cuestión de hasta dónde está dispuesto a llegar Moscú para conseguir personal para su propia guerra de desgaste, que desde hace tiempo muestra efectos más allá de sus propias fronteras. Gracias a suscriptores, miembros y equipo de algoritmos, especialmente al teniente coronel Reneke, Roberto Siller, Dietrich, Freddy y Merofer. Suscríbanse, den like y comenten. Nos vemos en el próximo informe.